Listo, entonces bienvenido nuevamente y vamos a empezar ya mostrando algunos de los errores o recomendaciones que podrían tener para poder mejorar en su render. El primer error que solemos cometer comúnmente es no tener en cuenta el diseño al momento de renderizar. Tenemos aquí tres aspectos que para nosotros como arquitectos es muy importante que debamos de tener en cuenta al momento de renderizar. El primero tiene que ver con el estilo del render. Entonces existen muchos tipos de proyectos, cada proyecto tiene un estilo en particular y nosotros debemos de conocer más o menos esta tendencia. Por ejemplo, la primera imagen que podemos ver es un estilo moderno, evidentemente se utiliza el concreto, utilizamos el vidrio y el metal y todo eso. Y en la segunda imagen, por ejemplo, un proyecto bastante conocido, tenemos igual un proyecto minimalista donde se puede ver el uso de un modelado bastante sencillo, pero que la ambientación de la vegetación lo complementa muy bien. Y en la tercera imagen tenemos de un edificio que es mucho más futurista, algo mucho más moderno. En esta vista en particular resalta eso. Ahora, esto del estilo también se puede representar a través de dos componentes, que son los materiales y la decoración. En la primera imagen podemos ver el uso de tres materiales predominantes, que son el color de marrón de la madera, el color amarillo del mueble y también de la silla, y en el fondo tenemos el concreto. Hay una regla de composición para diseño y también como renderistas deberíamos saberlo, y es la regla del 60, 30 y 10%, ¿no? Nos indica esta regla que el 60% debería de ser de un solo material. Entonces, en este caso, el 60% es la madera, el 30% vendría a ser el color amarillo, tanto de la silla como del mueble, y el otro 10%, que es el material más resaltante, es en este caso el concreto. En la segunda imagen tenemos otro render, es un render interior, y si aplicamos esta regla básica, creo que también nos funciona bien. En este caso el 60% igual, sigue siendo la madera, el 30% vendría a ser el piso y el techo, y el material resaltante o este 10% que hace que se realce nuestro diseño o esta vista, es en este caso la encimera y este objeto de aquí. En la tercera imagen, en cambio, no vemos eso. Si se pueden dar cuenta, en esta imagen como que no tiene en cuenta tanto esta regla, ¿no? No podemos identificar claramente cuál es el 60%. Quizás podría ser tanto la pared como el mueble, que es azul. El 30% podría ser el piso, pero aquí vemos un color blanco o beige, ¿no? Que compite con el color amarillo. El segundo error que también solemos cometer tiene que ver con la intención. Es decir, ¿para qué voy a realizar un render? Aquí tenemos otros tres conceptos importantes y el primero tiene que ver con la O. ¿Cuál es el objetivo de este render? En la primera imagen tenemos, por ejemplo, un render que está realizado para poder comunicarnos con los clientes, es decir, para poder presentarle un avance del proyecto y ver cómo estamos trabajando. Si, bueno, si en ese caso nosotros mismos somos los que diseñamos y renderizamos. Entonces, evidentemente, si queremos un render para este objetivo en particular, no necesariamente vamos a hacer un render fotorrealista porque vamos a hacer esto semanalmente o dependiendo de la programación. Entonces basta con ver los materiales como está. En la segunda imagen tenemos un render para vender ya un proyecto, ¿no? En este caso es unos departamentos de lujo. Y en este caso sí debemos de trabajar un render teniendo en cuenta todos los criterios de composición, encuadre, el uso de los colores, por ejemplo. Veíamos anteriormente la proporción, ¿no? Es decir, en qué cantidad usar cada material o cada color, pero también podemos utilizar algunos efectos como de iluminación o de ambientación o hacer un render de noche. En este caso, si nos hablan de vender un departamento de lujo, están utilizando un cielo de noche, que el negro está muy relacionado con el lujo, y también la iluminación de la hora dorada, ¿no? Estos objetivos o esta intención que tenemos, cómo lo plasmamos ya directamente en un render. Y para eso utilizamos dos aspectos importantes. Uno son los VFX, que son los efectos ambientales, y lo otro que es la iluminación, que ya estábamos comentando anteriormente. Aquí tenemos, por ejemplo, tres imágenes del mismo proyecto en distintas horas y que representan y tienen una iluminación muy distinta. En la primera tenemos una iluminación que es bastante clara, es una iluminación de día. Entonces, como decía, esto es para representar y nos podría servir muy bien para vender este proyecto, por ejemplo, porque estamos utilizando un entorno natural y nos da sensaciones positivas, ¿no? Resaltando el material blanco, que es el material natural por defecto, sin que la iluminación lo modifique, y se ve bastante bueno. En cambio, en la segunda ya tenemos un toque un poquito más dramático, un poco más melancólico, y eso es producto de la lluvia. Si se puede dar aquí, aquí tenemos un render de lluvia. También tenemos un marco como de árboles y las hojas que nos hacen ver
que este proyecto está como en el bosque, que está un poco apartado y nos da esa sensación de privacidad, pero también de algunos aspectos como de ese tipo. Y lo que comentaba es que cómo logramos esta intención, ya enfocándonos en un render final, por ejemplo, para eso utilizamos la iluminación, noción de día, un entorno más nublado, utilizando algún efecto de lluvia para resaltar este tipo de atributos que queremos representar, o también un render de noche, ¿no? Para representar ya otro tipo de sensaciones, por ejemplo, la sensación de privacidad, la sensación de que el espacio o el entorno está muy silencioso, pero al interior del proyecto es bastante cálido y los colores amarillos o las temperaturas cálidas ayudan a reforzar eso, ¿no? Por eso es que tenemos esta iluminación bastante cálida al interior de la vivienda. Y bueno, finalmente tenemos el tercer error. Quizás más que error sea un tip que les podría dar. Y es que una vez que ya tenemos en cuenta el diseño, sabemos cuál es el estilo del diseño que vamos a presentar, cuáles son los materiales, ya bien definidos estos tres materiales que tienen que ser 60, 30 y 10% en proporción, ya la decoración acorde a este estilo. Y también ya sabemos para qué vamos a renderizar, ¿no? Supongamos que va a ser un render final para alguna publicidad o una presentación final, ¿no? También podría ser para un concurso. En ese caso, lo que nosotros tenemos que ya finalmente hacer, incluso antes quizás de empezar a utilizar los programas, es el encuadre, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la mejor vista que yo voy a poder realizar para poder plasmar todo esto que ya lo vengo pensando? Entonces, para eso vamos a utilizar básicamente dos aspectos. Uno tiene que ver con la C. La C se refiere a cámara, es decir, cuál es la posición de cámara, la altura de cámara que va a tener y el ángulo de visión. ¿Hacia dónde voy a ver? ¿Voy a ver hacia arriba? ¿Voy a ver a la misma dirección? ¿Voy a ver desde arriba hacia abajo? Es una duda que comúnmente surge. Aquí tenemos tres imágenes que son tres proyectos distintos. El primero, por ejemplo, es un edificio. Un edificio sabemos que es bastante amplio, es extenso y es sobre todo alto. Entonces, uno de sus atributos principales tiene que ver con la sensación de monumentalidad. ¿Y cómo podemos hacer o remarcar esto? De la siguiente forma. Hacemos que el edificio sea muy grande y nosotros viendo desde abajo se resalta esto, ¿no? Como que va hacia el cielo y se nota muy imponente. En cambio, en la segunda imagen vemos otro tipo de diseño, es un diseño interior y aquí la idea es casi lo contrario, ¿no? Es decir, mostrar que el espacio, que la persona esté muy en escala respecto al espacio y el espacio se sienta amplio. Entonces, para eso utilizamos no una vista como de este tipo, sino una vista de frente. En la tercera se refiere básicamente a tener un marco de vegetación y ver el proyecto se note bastante aislado, ¿no? Como que está dentro del bosque y como es un proyecto que tiene esos atributos de naturaleza y todo eso, se resalta bastante bien con este encuadre. Quizás utilizar el primer encuadre para el tercer proyecto no se vea tan bien, ¿no? Porque es un proyecto más pequeño y no tiene un atributo de monumentalidad como un edificio. Y tampoco funcionaría al revés, ¿no? Y finalmente tenemos la otra C. La otra C tiene que ver con la C de composición. Es decir, ¿cuál es el formato de imagen que vamos a utilizar? Vamos a renderizar en un formato horizontal de 16:9, en un formato de 9:16, que es un formato en vertical, o un formato cuadrado. Entonces, como nosotros ya sabemos que va a ser, por ejemplo, para alguna publicidad y las publicidades generalmente se trabajan en un formato cuadrado, entonces vamos a utilizar el tercer formato. Además del formato, también podemos utilizar una regla de composición. Es una regla que nos ayuda, ¿no? Y es la famosa regla de los tercios. Y hay muchas formas de utilizar esta regla. La más básica es colocar en los puntos de intersección el elemento más importante. Personalmente esa forma no me gusta tanto. La que me resulta más sencillo y la que les recomiendo es la siguiente. Los tres cuadrantes superiores, estos de aquí, van a servir para ubicar el cielo. Los tres cuadrantes inferiores van a servir para ubicar el suelo o el piso. Y los tres cuadrantes del medio para ubicar la mayor cantidad de diseño del proyecto. Cuando es un proyecto como de este tipo, ¿no? Que es de 2 o 3 alturas como máximo. Entonces, de esa forma lo podemos ubicar. Aquí en la segunda imagen se puede ver mejor, yo creo. Aquí en la parte 3 cuadrantes de arriba tenemos el cielo, en la parte de abajo tenemos el suelo y en la parte central tenemos el proyecto. Entonces, de una forma fácil podemos ubicar esto en cualquier programa, ¿no? Independientemente si utilicemos VirRay, Lumion, D5, con cualquier programa, podríamos aplicar esto, ¿no? Solamente que en Lumion quizás nos ayude un poco porque ya tenemos estas guías, ¿no? En la pantalla. Y finalmente, en el formato que tenemos aquí de cuadrado, igual se puede aplicar eso, los tres cuadrantes de arriba para el cielo, los de abajo para el piso y los del centro para el proyecto. O también lo podemos hacer en forma vertical, es decir, utilizamos estos tres cuadrantes
para ubicar el contexto y los 6 cuadrantes de la derecha para ubicar la mayor cantidad del proyecto. Entonces, de esa forma, también podemos componer nuestros encuadres. Y yo creo que de ahora en adelante deberían tener en cuenta estos 3 aspectos que son bastante básicos y que no necesariamente están relacionados con el renderizado, sino también con el diseño, ¿no? Pero creo que como somos arquitectos o diseñadores, ha sido una transmisión muy corta, pero creo que ha sido bastante provechosa. Gracias a todos por participar y nos vemos la próxima semana. Cuídense, hasta luego.